Muchas gracias por dejarme este espacio un año más. Como dice Leonardo, hace ya mucho tiempo que nos conocemos y hemos ido viviendo la evolución de uno y otro y la evolución de Hablemos BIM, con lo cual un placer acompañaros un año más. Me gusta mucho ir detrás de Andy por todo lo que ha estado hablando, porque bueno, yo tampoco estoy aquí para inspiraros, estoy aquí para abriros un poco la mente, pero daros sobre todo una solución y vamos a hablar de cómo ese modelo BIM, que yo vengo de la parte de construcción y de la parte de generación de proyectos, tiene más valor más allá de la etapa de construcción, ¿no? Entonces, un poco que veáis nuevas opciones y penséis en ofrecer servicios más allá. Como decía Leonardo, hablaremos hoy mucho de BIM, hablaremos también de Urbim, pero hablaremos sobre todo de esa integración de datos dentro de un mismo ecosistema. Esto es Urbim, por ello, por lo que trabajamos nosotros en la centralización de toda esta información que proviene de fases de construcción, pero como os comentaba, va mucho más allá. A lo largo de este rato que vais a estar acompañándome, dividiremos en cuatro bloques principales la charla. Por una parte, cómo esos desafíos que existen actualmente en el mercado se convierten en grandísimas oportunidades. De la parte de integración, como no puede ser de otra manera, hablaremos de Urbim, cómo funciona Urbim, y os pondré tres casos prácticos, no necesariamente de mantenimiento o no solo de mantenimiento, de clientes con los que estoy trabajando. Arrancamos un poco con los desafíos como oportunidades. Es verdad que yo estoy en España, pero realmente estos desafíos que se generan actualmente en el mercado es bastante transversal a todos los países. La realidad de una ventaja competitiva en el mundo BIM y en el mundo de la creación o la generación de datos se hace cada vez más importante. Esto un poco de la mano, ¿no?, de grandes compañías que tienen una descentralización operativa, lo que hace que muchas veces tengan desde ubicaciones como puede ser Venezuela, tengan que gestionar activos en diferentes partes del mundo y tengan que aprender, ¿no?, un poco como decía Andy, aprender de todo lo que está pasando en otros activos para la toma de decisiones. Normativa BIM, sin duda, creo que en mayor o menor medida en los diferentes países se va haciendo cada vez más acuciante esa normativa, tendencia, obligatoriedad, dependiendo del país, es una realidad, con lo cual empezamos a tener grandes activos digitales que tienen que empezar a ser gestionados o tienen un gran valor añadido en esos modelos digitales. Y por otra parte, con todo el tema de la generación de datos, ya sea de sensórica, ya sea de IA, ya sea de las plataformas en las que actualmente trabajamos, cada uno de los activos genera un 72% más de datos de forma anual, con lo cual esto va a ir cada vez a más. Eso hace que realmente se genere una oportunidad porque realmente cada vez tenemos una digitalización más accesible a través de los costes y los usos, ¿no? Hoy vamos a hablar de Urbim, pero estamos hablando de diferentes, y a lo largo de la mañana habéis hablado de diferentes proyectos que hace años hubiera sido insostenible o hubiera sido económicamente inviable llevarlos a cabo, ¿no? Yo tengo un gran caso, es el de Ayacucho, que me habéis oído hablar muchas veces. Realmente con las tecnologías que existían en esos momentos fue muy complicado y ahora mismo pues posiblemente el coste y el foco del proyecto sería totalmente distinto si lo lleváramos a cabo ahora. Plataformas como AWS, como herramientas de Azure, otras muchas hacen que la gestión de estos datos cada vez sea más segura, con lo cual también nos ofrece la posibilidad de meter la cabeza, permitirme la expresión, de meterme en la cabeza en dar mucha mayor continuidad a los proyectos que lo que estamos dando ahora. Entonces creo que tenemos una oportunidad encima de la mesa que debemos aprovechar y cerrar el ciclo de nuestros proyectos, ¿no? Tanto que hablamos de BIM con todas las dimensiones de todo el ciclo de vida del activo, realmente tenemos la oportunidad, desde la parte de gestión, tenemos la oportunidad de formar parte de muchas otras fases más allá de lo que estamos haciendo ahora. ¿Esto por qué ocurre? Realmente porque tenemos múltiples fuentes de consumo de datos. Os nombro paquetizadas un poco las que más influyen en la parte de proyecto, BIM, GIS, nube de puntos, la parte de IoT, pero luego tenemos una serie de fuentes de datos que empiezan a operar dentro de la vida del activo que
tradicionalmente lo que ha pasado es que cogemos, combinamos, generamos una usabilidad y tenemos unos datos nuevos de salida. Pero esos datos nuevos de salida siempre se quedan como esos packs de salida que no vuelven a entrar en el ciclo de vida, ¿no? Entonces, realmente empezamos, esto creo que os sonará a todos, realmente empezamos a tener múltiples silos de información, no sabemos cuál es la válida, a partir de ella se ha generado mucha más información que tenemos que despreciar porque no sabemos meter en la cadena, y es en eso en lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? En poner dentro de Urbim toda esa información, empezar a tener esa única fuente de consumo que se va nutriendo de otras vías y ahí generar verticales de uso. Como veréis, mantenimiento es una de ellas, pero sobre todo teniendo el dato como herramienta, como fuente transversal de información. Andy ha hablado de inteligencia artificial. Yo os voy a poner sobre la mesa, además de la inteligencia artificial, os voy a poner sobre la mesa la parte de automatismo, ¿no? Procesos en los que a través de desencadenantes que se llaman webhooks o a través de APIs, lo que yo puedo hacer es que si una determinada circunstancia se da en mi proyecto, automáticamente se van desencadenando una serie de procesos. No necesariamente, como estáis viendo en el esquema de arriba, no necesariamente que cosan procesos de construcción. Veis que hay iconos de Gmail, hay iconos de ChatGPT, hay iconos de mi CRM o WhatsApp. Entonces, lo que hago es no tener a una persona constantemente vigilando ciertos procesos, sino que a partir de un desencadenante, todo esto se hace de forma automática. Por otra parte, cuando hablamos de datos y cuando hablamos de gemelos digitales, que creo que hasta ahora ya ha quedado bien definido en el punto en el que me toca a mí, realmente tenemos que hacer una sostenibilidad del dato, ¿no? Tenemos que aprovechar realmente los datos que tenemos que generan valor. Os he puesto dos ejemplos que tengo con dos clientes concretos. El más claro es cómo esas facturas de la luz dentro de su activo son importantes para la toma de decisiones, ¿cierto? Pero no las tiene digitalizadas. No las tiene digitalizadas hasta que por un proceso de automatización él las va dejando en un drive en este caso, y eso con inteligencia artificial, con OCR, con reconocimiento de datos dentro de esas facturas, se convierten en líneas dentro de la base de datos que se consumen finalmente dentro de ese gemelo digital. O bien, por ejemplo, un aplicativo que hemos enganchado dentro de Urbim, que lo que me permite es que el usuario de campo no tenga necesidad de trabajar con el modelo, porque quizás sería muy complejo, funcionalmente no sería viable, ¿no? Si estoy reduciendo tiempos, pues igual es un stopper por conexiones, por infraestructura del modelo, mover modelos muy grandes dentro de un móvil, pues quizás es muy complejo. Entonces, lo que hacemos es conectarnos con una plataforma de formularios que a través de ciertos parámetros que me da o incluso automatizarlos a través del consumo con NFCs en los dispositivos, directamente lo que hago es generar a través de esas coordenadas, generar una incidencia dentro de los modelos. Entonces empiezo a tener esa información de una forma cada vez más accesible, ¿no? Y empieza, como os digo, a tener más valor más allá de la creación del modelo digital. Este es el proceso que más o menos llevamos nosotros dentro de Urbim. Realmente estas palabras crea, integra y gestiona son cíclicas en el sentido de venimos de una toma de datos, una creación de un modelo digital que puede tener más o menos información. Para los que manejáis Revit, al final, para mí un modelo digital es tanto un modelo geométrico hablando con muros, suelos, pilares, infraestructura de instalaciones, por ejemplo, o un conglomerado de cajas que me permiten centralizar la información y posicionarla en un espacio concreto, ¿no? ¿Qué tiene de bueno? Que al final, como os decía, esto es cíclico, con lo cual ese modelo crecerá con el tiempo, si tiene sentido, en la ubicación en la que tenga sentido para el cliente, y empezaremos a poder, digamos, focalizar la información en elementos cada vez más puntuales. Ese modelo entra como consumible principal junto con las nubes de puntos y con los datos GIS. Empezamos a poner en valor, por ejemplo, las nubes de puntos más allá de etapas de construcción, ¿no? El cliente final puede aumentar la cantidad de información que puede consultar apoyándose en esas nubes de puntos. Y lo que hacemos es integrar ahí toda la información. Muchas veces somos ventanas a otras soluciones. No sé, tengo un ERP, no voy a duplicar la funcionalidad del ERP, sino que lo que voy a hacer es que mi usuario, desde su modelo tridimensional, sea capaz de conectar dentro de ese entorno. Y luego datos, como estaba hablando
Andy un poco de temas de sensórica o los SCADAs o los GMAOs, empezar a ser como un marketplace de conexiones. No inventamos la rueda, lo que hacemos es integrar tecnologías ya existentes. No tendría mucho sentido que yo me inventara desde Urbim mi nuevo ChatGPT, vamos a personalizarlo ahí. ¿Por qué? Porque iría 4 años por detrás del desarrollo de esas tecnologías. Con lo cual lo que hago es impulsar el consumo de información y, como vais a ver en la parte de gestionar, aprovecharme de esas tecnologías para que sea más accesible. ¿Por qué me interesa que sea más accesible? Realmente porque vais a ver que yo en mis ejemplos no os voy a hablar de datos o de consumos meramente técnicos. Veis en el último apartado que tengo desde propietarios, ciudadanos, técnicos o proveedores de servicios. Es decir, no solo me enfoco en esa tercera parte de mi día en la que soy arquitecta, sino me enfoco también en esas 2/3 partes de mi día en las que soy otras muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con ese totum revolutum de datos, genero consumibles de esa misma fuente de información, consumibles para diferentes usuarios. ¿De qué manera? Por una parte, la generación, vais a ver, de verticales interconectadas de datos. Y por otra parte, tenemos la posibilidad de incorporarnos como tecnología a su vez dentro de soluciones de terceros, ¿no? Tenéis un cliente que lleva años generando una plataforma de gestión de, no sé, de su cadena hotelera, me lo invento. Entonces, la posibilidad directamente de meternos como piezas para nutrir esa solución, ¿no? Y por último, la visualización en entornos públicos. Hablamos de ciudadanos, pero hablamos también de turistas o los propios propietarios, ¿no? El tener no solo un dashboard a través de gráficas, sino tener la posibilidad de forma muy gráfica de entender qué es lo que está pasando en su activo. Y sin duda, comunicar, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes cuestiones que podemos aprovecharnos de este entorno colaborativo que empezamos a construir nosotros, ¿no? Esa parte de comunicación. Esa parte de comunicación va muy asociada a los objetivos, a los ESGs, a la posibilidad de, vale, no solo estoy siendo más eficiente, sino que, oye, públicamente cuento cómo estoy siendo más eficiente, ¿no? No tengo que llegar a decir todas mis métricas, pero sí que puedo de alguna forma contar la visibilidad de forma pública. Esto Urbim lo tengo ralentizado porque dura 3 minutos y si no, yo hablo mucho más, pero para que vayáis entendiendo. Esta capa esta es la entrada, digamos, a Urbim, un entorno, como veis, web. En las próximas semanas, meses, nos migramos a AWS, lo que nos va a permitir, Amazon Web Service, perdón, lo que me va a permitir tener una mayor agilidad del consumo de información y muchas más soluciones plug and play que le voy a poder conectar a la plataforma. Arrancamos, como os decía, en ese entorno web que me da la posibilidad de consumir información en tiempo real en cualquier ubicación. Si me seguís en redes, veis que tengo clientes que me mandan información, me mandan cómo trabajan desde un tren, cómo trabajan desde una cafetería, cómo trabajan desde la playa. ¿Por qué? Porque realmente es viable tener ese ecosistema de información. Veis que gestionamos proyectos de cualquier tipo de cualquier tipología, ¿no? Ya sean infraestructuras, ya sean ciudades. Funcionamos como si fueran una matrioska. Hay proyectos, un poco como, hoy estoy usando mucho a Andy, pero como estaba diciendo Andy, ¿no? Haciendo un evolutivo. Yo puedo gestionar una ciudad de forma granular y luego tener en mayor detalle un edificio concreto, ¿no? Y entonces ir funcionando como esa matrioska, que información va pasando a esa escala macro o qué información va quedándose solo en la escala micro. Como veis, siempre me centro, bueno, esta es la escala de proyectos, siempre me centro en esos modelos tridimensionales que no me importan mucho cómo estén definidos a nivel geometría y a nivel de data, porque lo que voy haciendo es construir sobre ellos. Veis la funcionalidad de mantenimiento, todo se genera a través de verticales de uso. En el caso de mantenimiento tengo opción de seleccionar un elemento y generar una incidencia, seleccionar un elemento y generar un elemento asociado a ese elemento. Por ejemplo, imaginar que tengo esa mesa con sillas, pues bueno, tengo que generar una incidencia dentro de una de las sillas concretas, pues yo puedo generar lo que nosotros denominamos pieza para generar esa incidencia o simplemente haciendo clic y generando una incidencia en un lugar concreto. Esto lo que hace es que tengamos mayor capacidad de saber dónde necesito operar, ¿no? Hay un vídeo en internet que lo cuentan de manera graciosa, pero quiero que penséis en los costes asociados que lleva eso,
de cómo dos operarios se suben a una torre de 50 metros. Cuando ya están en la parte alta, se graba en el vídeo contando que la torre en la que tienen que operar es la siguiente, ¿no? No están en la correcta. Entonces, eso me supone muchísimos costes. A través de esos modelos, a través de esta comprensión geométrica de la información, tengo la posibilidad de clicar en la incidencia y directamente me va a llevar al elemento en el que yo tengo que operar. Como estáis viendo, vinculándole toda la información que tengo, ¿no? Desde fichas técnicas, desde información global del activo, ¿no? Contratos, gestiones de alquileres, por ejemplo, fichas catastrales, fotos, cualquier información que yo tenga de ese activo. ¿Proveniente de dónde? De donde yo quiera. Al final, Urbim, como os decía, es un espejo a muchos sitios. Conectamos con SharePoint, conectamos con BIM 360, conecto con archivos locales que el usuario quiera subir, conectamos con cualquier herramienta que sea capaz de traerme información y la georreferenciamos. Esto que estáis viendo es el tema de sensórica. Sensórica que muchas veces son datos que interfieren en el sentido de me mandan a través de sensores como tal, que hablaba de los LoRa, Andy, en tiempo real, o bien porque lo que hago es un volcado de datos, de cargas, de archivos, por ejemplo, en Excel, que me vaya proveyendo el cliente, que lo que van a hacer es que mi modelo vaya comportándose de una determinada manera. Como habéis visto en la parte de mantenimiento, para nosotros es muy importante la parte visual, el componente visual, porque entendemos que ayuda al usuario. En este caso sí que está asociado a sensórica, son unos sensores con un sistema de firmware que me permite tener, digamos, los sensores hibernados, son como unas setas o como unos pequeños montículos que hay en el suelo y que me permiten, en el momento en que hay una ocultación de ese sensor, lanzar una alerta y hacer que el modelo se comporte en correspondencia a lo que está pasando. En este caso se colorean de naranja, o sea, de rojo a verde en función de estar ocupados o estar libres. ¿Dónde está el verdadero poder de todo esto? No sé si en este vídeo sale, pero realmente el verdadero poder está en el cruce de todos esos datos, ¿no? En la posibilidad de, por ejemplo, si tengo una funcionalidad asociada a mantenimiento y tengo una funcionalidad asociada a algún tipo de monitoreo de datos, darle la posibilidad al modelo que sea capaz de decirme si hay ciertos KPIs, por ejemplo, tengo una temperatura excesiva y además, yo qué sé, tengo que hacer algo de vigilancia o algo de personas, genérame una alerta porque algo me está pasando, ¿no? O avisa al propietario o avisa a la persona de seguridad, genera una incidencia porque el sensor, en este caso, esté roto. Ese proyecto, cuando yo empecé con BIM, siempre me decían, María, nunca flota en medio de la nada. Ya no es como los AutoCAD, los dibujos 2D, sino que ya no es un lienzo en blanco, sino que tu proyecto está relacionado con un todo. Eso es lo que nos pasa en este caso. Nosotros integramos los datos GIS que necesite el cliente desde la parte de tráfico o la parte de datos más bidimensionales o que no se modifican tan constantemente, pero que permiten que mi usuario tenga una relación con el entorno, ¿no? ¿Cómo funciona Urbim? Realmente es una plataforma plug and play. Yo no os hago falta para nada en el sentido de vosotros os incorporáis como usuarios dentro de la plataforma, subís vuestros modelos, centralizáis la información y empezáis a operar. Y estos pasos, como os decía, se convierten en un entorno cíclico. Funcionamos como si fuera Netflix, suscripción al mes, tanto para proyectos básicos, usuarios que pues gestionan sus propios proyectos o a nivel de empresa. Todo esto se nutre siempre, siempre funciona, todo lo que habéis visto está en producción, es decir, tenéis acceso a toda la plataforma de forma inmediata y todo esto se nutre a través de esos desarrollos que os comentaba antes, ¿no? O bien porque un cliente necesita personalizar cosas concretas o desarrollar, como ahora vais a ver, desarrollar funcionalidades concretas para su entorno de negocio, o bien porque necesita hacer alguna integración concreta o de alguna manera montar un entorno de visualización distinto para un entorno de clientes concretos. Vamos a hablar de estos tres casos de uso. Vamos a hablar de las residencias SIOR, del entorno de Betis Baloncesto con Soy Ticket y la amalgama de Aurus, Stonebridge y Vivart, que vais a ver que son totalmente distintos.
Este primer caso es la residencia de Pontoneros en Zaragoza, en España, una residencia de estudiantes, una casuística un poco especial en el proyecto en cuanto a que era un edificio, es un edificio histórico perteneciente al ayuntamiento, un antiguo cuartel. En esta parte solo veis uno, son dos edificios, y entonces tienen un compromiso social, por una parte, de cesión o de alquiler de espacios comunes, y por otra parte tienen un compromiso con el ayuntamiento muy concreto, que es que el proyecto tiene que ser totalmente sostenible. De hecho, tiene una certificación LEED, Platinum, porque, digamos, por la tipología edificatoria, histórica y de carácter de bien de interés cultural que tiene el edificio, se tenían que comprometer. Con lo cual, ¿para qué se utiliza Urbim? En una primera instancia se utiliza como vía de comunicación, divulgan a través de esos modelos tridimensionales, divulgan cómo están construyendo el edificio y de alguna manera comunican por qué con CLT, por qué están haciendo diferentes sistemas de monitorización de los consumos, y por otra parte una gestión propia de la propia compañía, ¿no? De SEO. En este caso usan todas las herramientas de Urbim en cuanto a mantenimiento, gestión documental, como estáis viendo, pero han dado un paso más. Lo que han hecho es que tú tengas la capacidad como usuario de alquilar habitaciones contra el propio modelo, ¿no? Ya no, el usuario tiene la capacidad de, tocando de una forma muy simple, como estáis viendo arriba, es bastante pequeño, pero bueno, como si fuera un Booking o un Airbnb, tú vas al modelo digital, pinchas en el volumen que te interesa alquilar o filtras por un calendario y directamente se conecta con su CRM para la gestión de la infraestructura. Si me voy al caso del Betis Baloncesto, este es un caso totalmente distinto en cuanto a que lo que se buscaba era Betis Baloncesto y Soy Ticket pertenecen al mismo grupo. Betis Baloncesto, pues os podéis imaginar de qué va, pero Soy Ticket era la tiquetera, la boletera, porque es mexicana, que gestiona qué entradas se venden y cómo el usuario se comporta dentro de la infraestructura. Entonces, lo que se hace es embutir Urbim dentro de la página web de compra. El usuario no se entera que nosotros estamos detrás, pero cambiamos la experiencia del usuario. No tenemos que perder al usuario por el camino, es decir, mi modelo BIM que está detrás para la parte de gestión, para otras muchas cosas que tienen como concesión con la administración de esta infraestructura que veis en la imagen, lo que hacemos es que mejore la experiencia sin llegar a perder al usuario. Es decir, el usuario sigue trabajando en 2D cuando vais a comprar una entrada, pero el 3D se va moviendo a medida que el usuario va marcando los asientos que le interesan. Entonces me enseña imágenes 360. Ese proceso de compra, en el momento en que valida, que lleva el proceso de compra habitual de un entorno de compra de tickets, pero dentro de Urbim se empiezan a registrar diferentes opciones. ¿Por qué? Porque desde Urbim lo que se hace es montar diferentes escenarios de venta. Dependiendo del partido, se habilitan la compra de unas cosas o unas localidades o de otras, y por otra parte la gestión de acreditaciones, ¿no? Los jugadores tienen derecho a ciertas acreditaciones, entonces cómo se va alimentando desde esos dos entornos la parte de las ventas. Y luego, por otra parte, ofrece una experiencia ya no solo durante el proceso de la compra de entradas, sino que influyó también en el proceso de durante y después. ¿Cómo influimos en el proceso de durante? Si yo lo que hago es monitorizar, por ejemplo, la ocupación de los aseos o la ocupación de las cafeterías que hay en tiempo real, o monto un entorno en el que me comunico con el usuario que está viendo en el partido y le cuento las ofertas que hay en determinadas zonas o de temas de merchandising, empiezo a tener una relación directa con el usuario. Importante para ellos desde el primer momento comunicar al usuario por dónde se entra. Entonces, a través de los recorridos hacia los asientos, les decimos a cada uno de los usuarios dentro de su entrada con un código QR cuál es el recorrido más corto hasta su localidad. Y en tiempo real, durante el evento, pueden consumir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que sigue siendo una relación de experiencia con el usuario post?
porque realmente yo lo que voy a tener es muchísimos datos de comportamiento del usuario. Entonces voy a poder ofertarle, que si una persona va siempre con sus hijos y siempre va a la grada 4, ofertarle ciertas cosas de la grada 4, ¿no? Entonces empiezo a tener una relación mucho más detallada con ese usuario, igual que me puede ocurrir en el caso de SIOR, ¿no? En el caso de SIOR, en el momento en que yo monitorizo el activo y monitorizo cómo se comportan los usuarios, ya puedo prescribirle qué habitación es la mejor en función de lo que me interesa a mí como gestor del activo. Y por último vamos a ver este caso de Stonebridge, en este caso, que es un fondo de inversión que lo que hace, veis, de forma muy sencilla, Aurus desarrolla los modelos, los sube dentro de la plataforma, gestiona dentro de la plataforma varios, pero tiene la comunicación entre Vivart, que es la autopromotora, y Stonebridge, de ir contando, digamos, a través de diferentes reportes, ir contando cómo se va construyendo la obra o cómo se está vendiendo, ¿no? Para ver temas de KPIs. ¿Cómo se está vendiendo? Importante. Yo tengo un modelo tridimensional que, como en los otros dos casos que os he enseñado, es consumible y es fácilmente entendible. Entonces, vender de forma, tener, digamos, la fuerza de un vendedor 24/7, por así decirlo, como primera entrada o como única entrada a ese proceso de venta. ¿Qué os quiero decir con esto? William Thomson lo conoceréis por Lord Kelvin, ya con esto acabo, Pedro. Lord Kelvin decía, que es el de los grados Kelvin, decía que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Tenemos la oportunidad ahora en el mundo en el que vivimos de analizar qué es lo que está pasando y tomar decisiones y mejorar cada vez más rápido. Entonces, bueno, os invito en este caso, con soluciones como Urbim, que ofrezcáis más valor desde etapas más tempranas y que os quedéis enganchados a vuestros proyectos porque tenéis la posibilidad de ofrecer en esa ventaja competitiva que estábamos hablando, en esa competencia una ventaja competitiva. Muchísimas gracias otra vez por el espacio y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis.